No vino a demostrar nada. Solo pantalones negros de entrenamiento, una camisa descolorida y un paso silencioso hacia la línea de vuelo. El sargento apenas la miró. Quítese eso o salga de mi pista. Ella no discutió. Se dio la vuelta para irse. Mientras caminaba, su camisa se levantó ligeramente. Vieron el tatuaje. Alas negras, una línea de código grabada en su espalda superior. Todos se detuvieron. Entonces el comandante de la base salió, lo vio y no dijo una palabra. Solo se quedó helado. ¿Quieres saber qué significaba ese tatuaje y por qué toda la línea de vuelo se congeló? Quédate aquí. Dinos desde dónde estás viendo. Suscríbete y no te pierdas lo que pasa después. El sol sobre la base aérea de Edwards golpeaba como un martillo contra el concreto. Ondas de calor curvándose sobre el asfalto como serpientes invisibles. Dana Castor bajó del transporte y entró en el brillo implacable, entrecerrando los ojos ligeramente mientras sus botas tocaban el suelo. El zumbido de motores de jet y el lejano lamento de drones en prueba se fusionaban en un coro incesante de movimiento. Un lugar donde todo se movía con propósito, precisión y presión. Ella se movía sin alboroto, vestida con un equipo gris descolorido de entrenamiento físico y shorts negros reglamentarios que habían perdido su rigidez hace mucho tiempo. Su complexión aún era firme, su postura recta, pero no se podía ocultar las vetas plateadas en su cabello recogido ni el envejecimiento delgado de su rostro. Dana parecía cada uno de sus 46 años y los llevaba como una hoja afilada sin desenvainar. Sobre su hombro había una vieja bolsa de lona militar. El parche con el nombre arrancado hace mucho, la tela opaca por el tiempo y el sol. Su andar era calmado, medido. No estaba allí para impresionar a nadie. No estaba allí por atención, pero la atención tenía una forma de encontrarla de todos modos. Desde la torre de control, un grupo de jóvenes especialistas observaba su llegada a través de las ventanas tintadas, intercambiando risitas en el chat interno de la base. Uno de ellos, el especialista Jared Kemp, se recostó en su silla y escribió rápidamente en el hilo abierto. ¿Quién demonios invitó a la mamá de alguien al informe del radar? Adjuntó una foto granulosa de Dana bajando al concreto con su bolsa colgando baja y sus hombros erguidos. En segundos, las respuestas se acumularon. Esa es una abuela si alguna vez vi una. ¿Abrieron Edwards a convenciones de cosplay? Reunión de Top Gun 2025. ¡Ja! En otra parte de la base, dentro del centro de operaciones con aire acondicionado, el teniente Derek Hess desplazaba el chat grupal mientras fingía revisar documentos de logística. Su ceja se levantó cuando apareció el meme. Alguien había puesto un filtro sobre el rostro de Dana y agregado un pie de foto en texto rojo. Cuando vuelas comercial pero aún quieres verte táctico. Aye se rió, sacudió la cabeza y lo reenvió al resto del control de vuelo Bravo. Mientras tanto, Dana seguía caminando, ajena a la ola digital que se extendía delante de ella. Pasó junto a un oficial junior que la miró, hizo una doble toma y luego apartó la vista rápidamente. Justo fuera del hangar principal donde comenzaría el informe técnico del B-21 Radar, se detuvo para ajustar la correa de su bolsa. Al levantarla más alto sobre su espalda, el dobladillo de su camisa se levantó ligeramente, lo suficiente para revelar un trozo de piel entre sus omóplatos. Y allí estaba, apenas visible en la luz dura, tatuado limpio y negro en su espina dorsal. C-47V12. El sol captó la tinta como si estuviera hecha de metal. Un destello de reflexión, casi imperceptible, brilló contra las líneas negras justo encima de su espina. Al principio, nadie lo notó. El zumbido de los motores de jet cercanos cubría la mayoría de los sonidos pequeños, y Dana se movió rápidamente, dejando que la camisa cayera de nuevo en su lugar mientras se acercaba a la puerta de acceso a la línea de vuelo. Pero alguien había estado observando. Desde dentro de la cabina de observación, la especialista técnica senior Marquand se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. No era chismosa, pero había pasado suficiente tiempo alrededor de técnicos de unidades encubiertas para reconocer un símbolo cuando lo veía. Su boca se secó. 2 alas, una línea serial, C-47V12.
Eso no era un tatuaje de un bar de la Armada o de una fiesta de graduación de pilotos. Eso era una designación. Se volvió hacia el junior a su lado que se reía de su teléfono. Oye, congela esa transmisión de cámara. Acércala a su espalda. Solo hazlo. El junior dudó, luego obedeció, su sonrisa desvaneciéndose mientras la imagen se enfocaba. El rostro de Kim palideció. No dijo nada. Aún no. Abajo junto a la puerta, Dana fue recibida por un cabo que apenas parecía tener 20 años. Sostenía un portapapeles con esa rigidez especial que viene de compensar en exceso. Señora, esta área está limitada solo a personal de vuelo autorizado. Tendrá que retroceder. Dana ofreció un asentimiento calmado y sacó un documento doblado de su bolsa. Memorando de autorización firmado por la coronel Jana Ross. Estoy aquí para observar el ciclo de entrenamiento de los Raiders por invitación. El cabo lo tomó, entrecerrando los ojos, luego murmuró algo bajo en su micrófono de cuello. Detrás de él, otros 3 miembros del personal comenzaban a notar, no el papeleo, sino a Dana misma. Uno empujó al otro y susurró algo que hizo que el otro reprimiera una sonrisa. A unos pies de distancia, el teniente Derek G. salió del ala de control con un café en la mano y una media sonrisa en el rostro. La vio y puso los ojos en blanco. Aquí vamos, murmuró por lo bajo. Con unos pasos largos, cruzó al lado del cabo. ¿Cuál es la situación? Preguntó lo suficientemente alto para que Dana escuchara. Tiene papeleo firmado por la coronel Royce, señor. Respondió el cabo, sosteniéndolo en alto. Hayes miró el papel una vez y luego miró más largo a Dana. Sí, pero eso fue antes o después de que bajáramos el listón para la hora de voluntarios de la tercera edad. La risa flotó desde algún lugar cercano. Dana no reaccionó, pero detrás de ellos en la torre de control, Marquen tomó la línea segura. Su voz era firme pero cortante. Esta es la especialista Kim en la torre 2. Necesito solicitar confirmación sobre una designación de tatuaje de misión Legacy. Posible identificación de C47V12. Repito, tatuaje visible en la espalda. Individuo desconocido, pero posiblemente adjunto a operación inserción silenciosa. Hubo una pausa. Luego una sola palabra regresó por la línea. Espere. Hayes devolvió el papeleo con un encogimiento de hombros que decía que no le importaba si había sido firmado por el presidente. Mire, Dana, ¿verdad? Podría haber tenido autorización en 2005, pero estos días mantenemos nuestras plataformas de observación libres de actos de nostalgia. Estamos aquí para preparar operadores reales, no para organizar un encuentro con la historia. Se volvió hacia el cabo, señalando con el pulgar. Escóltela al lote sur. Puede esperar allí si la coronel Royce aparece. El joven cabo dudó, atrapado entre el protocolo y la incomodidad. Dana simplemente asintió, su tono equilibrado. Esperaré en el lote sur. Sin mordisco, sin sarcasmo. Se dio la vuelta, ajustando su bolsa, y caminó pasando por ellos sin otra palabra. De vuelta en el ala de control, el chat grupal de la base, no oficial, no autorizado, pero profundamente activo, se iluminaba como un árbol de Navidad. Confirmado, el escuadrón Bingo acaba de ser escoltado fuera de la línea de vuelo. Tiene un tatuaje, chicos. Como una abuela van nave de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE. Adjuntó imagen. Dana caminando alejándose, camisa pegada a su espalda. Tatuaje apenas visible a través de la tela húmeda por el sudor. Un técnico de flujo aéreo táctico agregó una pegatina sobre la imagen, alas de ángel, y el pie de foto, bendice su corazón. Y el mensaje acumuló 27 reacciones en 2 minutos. Taylor Briggs se sentó cerca del borde del piso de operaciones, su monitor mostrando un análisis de patrón de vuelo que se suponía que estaba diseccionando, pero sus ojos seguían yendo al feed del chat. Algo no le cuadraba. La mujer afuera no parecía perdida. Parecía haber estado allí antes, como si perteneciera. Luego vino el siguiente mensaje. C47V12. ¿Alguien sabe qué es eso? Suena como la contraseña del WhatsApp de mi abuela.
Debe ser una de esas apps secretas que inventas para tu currículum. Briggs frunció el ceño. Acercó la imagen de nuevo. Las alas, la precisión, ese código. No era aleatorio. Sabía lo suficiente de informes de inteligencia para reconocer patrones. Y esto no era un tatuaje de vanidad. Era táctico, etiquetado, medido. Mientras tanto, Dana se sentó en un bloque de concreto cerca del borde del lote sur, el calor presionando como un peso. Sacó una pequeña botella de agua de su bolsa y la bebió despacio, ojos cerrados por un momento, no por debilidad, por control, por paciencia. Dentro de la torre de control, la línea segura crepitó de nuevo. Kim respondió inmediatamente. Torre 2, esta es el archivo de comando. Dijo si 47V12. Sí. Confirmado. Tatuado en la mitad de la espina en una individuo femenina de principios a mediados de los 40, posiblemente mayor, observada en la línea de vuelo de AdWords. Hubo silencio, luego no se acerque. Repito, no se acerque. Apagón total pendiente escalada de comando. Remítalo a Stratcom nivel 3. Kim giró en su silla lentamente. Detrás de ella. La sala de control aún reía, aún pasaba pantallas de teléfonos como niños. Pero sus manos temblaban porque alguien en la cima acababa de activar un código que no se había oído en más de una década. Y la mujer sudando en silencio afuera no era solo una nota al pie. Era un fantasma. El sol del mediodía convertía la línea de vuelo en un espejo de calor, ondulante en olas que distorsionaban los contornos de personas y maquinaria por igual. Dana permaneció sentada en el borde del macetero de concreto cerca del lote sur, manteniendo su espalda recta a pesar del peso presionando desde arriba y desde dentro. Los sonidos de risas y motores de jet se desdibujaban en un zumbido monótono largo. Aún esperaba, ojos escaneando los hangares en la distancia, dedos sueltos alrededor de su botella. Fue entonces cuando vino el mensajero. Un joven aviador, apenas de 20, y sonrojado con la autoimportancia de ser asignado a algo urgente, trotó hacia ella con una camisa enrollada en una bolsa de plástico sellada. Se detuvo frente a ella, jadeando ligeramente, luego ofreció la camisa sin mirarla a los ojos. Señora, el teniente Hayes me pidió que le trajera esto. Dice que necesitará cambiarse a atuendo estándar de la base si quiere permanecer cerca de las zonas operativas. Dana levantó una ceja, mirando la camisa. Era azul marino, rígida con almidón, con un gran sello en negrita en el pecho, personal de apoyo de AdWords. El tipo de camisa que daban a voluntarios civiles que hacían deber de estación de agua o ayudaban con la limpieza después de demostraciones. La tomó sin palabras, desplegando el plástico y pasando un pulgar por la impresión de vinilo. Su voz cuando llegó fue calmada. ¿Dijo por qué era necesario? El aviador se movió incómodo. Algo sobre cumplimiento de uniforme y minimizar confusión alrededor del estatus del personal. Rascó la nuca. Es una especie de protocolo. Dana le dio una mirada larga e indescifrable, luego asintió. Gracias. El joven hombre pareció casi aliviado mientras se daba la vuelta y trotaba de regreso hacia el grupo de oficinas principales. Lentamente, Dana se levantó, dejando la bolsa a un lado y tirando del dobladillo de su camisa de entrenamiento. El sudor había pegado la tela a su espina, y mientras la despegaba, la tinta en su espalda superior se volvió visible de nuevo, más clara esta vez. Sí 47V12. Desde el otro lado del lote, un grupo de técnicos en un descanso cerca de las máquinas expendedoras levantó la vista en medio de la conversación. Uno de ellos, el aviador Caleb Morales, dejó escapar un silbido bajo. ¿Ves eso?, murmuró, clavando su codo en las costillas de su amigo. La abuela tiene tinta. ¿Qué crees que significa? ¿Clan secreto de dragones? Su amigo se rió, levantando su teléfono. Mantente quieto. Necesito bendecir la línea de tiempo. Clic. Y así, una nueva foto se unió al incendio forestal, extendiéndose por las salas de chat no oficiales en AdWords. En 30 segundos, había llegado a más de 80 dispositivos. Está cambiando de ropa en el lote. Movimiento real de Pro. Alerta de nuevo parche.
Operación dolor de espalda. Adjuntó imagen. Dana en medio del cambio. Espalda vuelta, tatuaje centrado en el marco. Las reacciones llegaron. ¡Jaj! ¿Es una mariposa con números de serie? Esto parece algo que una mamá motera se hace para su cumpleaños. Díganle que si se da la vuelta lo suficientemente rápido, tal vez pueda deflectar radar. Dentro del edificio de operaciones de vuelo, el teniente Hayes miró el hilo y se rió en voz alta, mostrando el meme al asistente ejecutivo de la coronel Royce. Está causando sensación, dijo, divertido. El asistente dudó. ¿Está autorizada para estar aquí? Hayes lo despidió con la mano. Es una formalidad, un favor de alguien. Si aguanta la próxima hora sin desmayarse, me sorprenderé. Afuera de nuevo, Dana se puso la camisa rígida sobre la cabeza, alisando el dobladillo, luego se sentó de nuevo. Sin ira, sin réplica, pero los había visto. Ojos observando, teléfonos arriba, dedos temblando. Estaban construyendo algo alrededor de ella, y ella los dejaba. A unos metros de distancia, en la esquina sombreada de una carpa de descanso, la aviadora de primera clase Theodore Bragg se sentó con una barra de proteína a medio comer en una mano y su teléfono en la otra, el feed del chat brillando en la pantalla. Desplazó pasando otro meme de Dana. Uno potosopeado montando un scooter de movilidad a través de la línea de vuelo, llamas de caricatura arrastrándose detrás. El pie de foto decía, nueva artillera de cola del Radar 2 reportándose al deber. Taylor no se rió. Miró por encima de su hombro, vio a Dana sentada en silencio en el borde del lote, su postura calmada a pesar del calor, el ridículo y las miradas silenciosas cerrándose desde todos lados. Taylor había estado estacionada en Edwards solo por 8 meses, pero ya había aprendido lo rápido que la gente juzgaba lo que no entendía. Aún así, algo en esto se sentía, fuera de lugar. No equivocado, solo mal dirigido. El tatuaje seguía carcomiendo sus pensamientos. No era solo la tinta o su simetría cruda. Era la estructura. Los tatuajes militares usualmente tenían un flujo. Alas, águilas, fechas, a veces lemas, pero este era arquitectónico, frío, preciso, y la forma en que esa mujer había estado allí mientras reían. De vuelta dentro del edificio de operaciones, el chat grupal sonó de nuevo con un nuevo mensaje confirmado, su autorización es falsa. Algún error administrativo. Solo otra veterana de guerra tratando de revivir los días de gloria. Va a pedir un descuento para mayores en el próximo ataque de drone. Los mensajes venían rápido ahora. Sarcasmo compitiendo con sarcasmo, crueldad escalando sobre sí misma para hacer el próximo comentario viral. Un puñado de usuarios publicó reacciones con GIFs. Unos pocos agregaron referencias que nadie en la sala diría en voz alta a la cara de Dana. Cerca de la parte trasera de la cubierta de vuelo, la especialista técnica Kim había estado en silencio desde que hizo la llamada segura. Observó cómo se desarrollaba el parloteo, sus labios apretados en una línea fina. El nombre C-47V12 aún resonaba en sus oídos y la respuesta que había recibido de Stratcom no se acerque. Apagón total pendiente escalada de comando. Eso no era una respuesta rutinaria. Se levantó lentamente, caminó a la ventana que daba al lote sur. Dana se sentó allí sola, hombros ligeramente inclinados hacia adelante, su rostro bajado lo suficiente para parecer descanso en lugar de restricción. Sin teléfono, sin distracciones, solo quietud. Algo no está bien, murmuró Kim para sí misma. Detrás de ella, la risa continuaba. Pantallas se compartían, comentarios se reciclaban. En un edificio lleno de gente entrenada para reconocer patrones de amenaza, nadie parecía notar que la energía había cambiado, que las bromas habían tomado un borde, que la persona en el centro de todo no estaba reaccionando, y que su silencio podría no ser rendición, podría ser paciencia o advertencia. La orden llegó a media tarde, entregada con el tono estéril de una actualización de política. Señora, dijo un oficial de seguridad uniformado, portapapeles en mano. Se le ha solicitado que se reubique en el área perimetral no operativa. Hasta que su presencia sea verificada, el comando solicita que permanezca alejada de zonas de personal activo. Dana no se inmutó.
Se levantó lentamente, sacudiendo la espalda de su camisa de apoyo emitida por uniforme y dio un pequeño asentimiento. Entendido. El oficial no la miró a los ojos. Tenía el aire de alguien llevando un mensaje que no creía del todo, pero no se atrevía a cuestionar tampoco. Mientras Dana comenzaba a caminar, bolsa de lona colgada de nuevo sobre su hombro. La palabra viajaba delante de ella como estática por un cable. Los hilos del chat zumbaban. Para cuando llegó al pasillo de servicio sombreado a lo largo del borde del asfalto, la gente ya había empezado a mirar, no solo con diversión ahora. Ahora era incomodidad, acusación, juicio. Taylor Briggs estaba junto a la estación de agua, tratando de no dejar que su expresión mostrara nada. Observó a Dana pasar. La camisa en la espalda de Dana estaba oscurecida por el sudor ahora, el material pegándose ligeramente, lo suficiente para que la tinta se transparentara. Sí 47V12. Las alas gemelas grabadas limpias. Detrás de ella, un oficial junior murmuró, deberían haberla revisado mejor. No se puede dejar que cualquiera se acerque a los Raiders. Otro agregó, probablemente uno de esos casos de valor robado. Parece que espera que alguien la salude. Los puños de Taylor se apretaron ligeramente. No dijo nada aún. Desde detrás de una pila de cajones de carga, el teniente Derek Hess apareció de nuevo, café ahora reemplazado por una sonrisa presumida y manos en las caderas. Se acercó pavoneándose hacia el camino de Dana, no bloqueándola, pero asegurándose de que lo viera. ¿Se perdió de nuevo?, preguntó, voz lo suficientemente alta para que otros oyeran. ¿Está tratando de echar un último vistazo antes de que el museo la recoja? Dana se detuvo, se volvió para enfrentarlo. Aye sonrió más amplio, envalentonado. Quiero decir, admiro el compromiso. Ha detenido todo el horario de apoyo por casi 2 horas. No está mal para alguien con Medicare. Unas risas bajas sonaron de aviadores cercanos. Algunas nerviosas, otras genuinas. Dana no dijo nada. Lo miró fijamente por 3 latidos del corazón. Luego, debe estar muy orgulloso. La sonrisa flaqueó un poco. Discúlpeme. De ser tan confiado en sus suposiciones, respondió Dana. Su voz era calmada, no fría, no desafiante, simplemente declarada, como leer una línea de un manual. Imagino que eso ha tomado años de ensayo. Hubo una pausa. Hayes parpadeó, bufó y la despidió con la mano. Solo manténgase alejada de la línea de vuelo. Bien, algunos de nosotros tenemos trabajo real que hacer. Ella se alejó sin otra palabra. Desde su punto de vista dentro de la sala de control, Kim observó todo el intercambio, su mandíbula apretada. Había visto muchos egos durante sus años en Aerops, pero había algo particularmente insidioso en la facilidad con la que Aye se burlaba de una mujer que no había hecho nada más que cumplir. Por otra parte, pensó, quizás eso era lo que lo sacudía tanto. Porque Dana no mordía, porque no se encogía, y porque de alguna manera ese tatuaje aún ardía en el fondo de la mente de Kim como un cifrado esperando ser descifrado. Los memes no pararon. Para la tarde tardía, el tatuaje de Dana había sido replicado, redibujado, distorsionado y superpuesto con cada broma perezosa imaginable. Alguien la había potosopeado de pie sobre un B-21 Raider, brazos cruzados como una superheroína con el texto, guardiana del estacionamiento. Otro meme presentaba un parche de misión falso, un andador con alas, y las palabras operación en mis tiempos. Peor, el parloteo ya no estaba confinado a la base. Algunos de los técnicos más jóvenes habían reenviado capturas de pantalla a amigos que a su vez las publicaron en páginas privadas de humor militar. De allí, se extendió como combustible tocando llama. En horas, la foto del tatuaje de Dana, recortada lo suficiente para ocultar su rostro, pero no su cuerpo, fue reposteada con miles de reacciones de risa. Taylor Briggs miró su teléfono, dedos flotando sobre la pantalla. Quería gritar decir algo, pero el chat era implacable y cada voz que hablaba se enterraba bajo sarcasmo. La leyenda dice que el tatuaje activa una silla mecedora guiada por láser cuando sobrevives 17 guerras y aún no puedes usar email. Dale a esta mujer una manta térmica y un Verters original. Taylor arrojó el teléfono sobre el escritorio, disgustada.
La misma gente que saludaría a un teniente fresco con botas limpias estaba destrozando a alguien que no había hecho absolutamente nada malo excepto existir en un espacio que pensaban era solo suyo. Se volvió y salió del edificio necesitando aire. En la estación de control lejana, Marquand se inclinó sobre su consola, no riendo, no desplazando. Estaba escribiendo. Había abierto archivos restringidos archivados a través de un protocolo de puerta trasera raramente usado. Uno diseñado para rastrear insignias o iconografía no autorizadas que aparecían en el campo. El sistema no era rápido. No era amigable, pero era exhaustivo. Ingresó la designación de nuevo. C47V12. La consulta colgó más de lo usual, girando luego parpadeó en rojo. Autorización clasificada nivel 3 requerida. Base de datos de inserción silenciosa a apps conjunta restringida. Los ojos de Kim se abrieron. Se recostó en su silla, ritmo cardíaco subiendo. No muchas operaciones activaban ese bloqueo. Lo intentó de nuevo accediendo a través de una ruta de búsqueda adyacente. Esta vez usando solo el identificador V12. Un solo coincidencia sonó de vuelta. Una lista de fuselajes conocidos comprometidos o perdidos durante extracciones encubiertas. El archivo no tenía nombre, no operador listado, solo una nota de misión. Últimas comunicaciones conocidas con piloto Radar 12 mantenidas por operador táctico desconocido. ID de voz marcada. Operador presuntamente perdido. Kim miró la línea. Los escalofríos se colaron lentamente. Eso no era una broma. Eso era un archivo fantasma. Sacó el memé del tatuaje de Dana de nuevo, miró las líneas, la precisión, luego el sello de tiempo de la imagen. Su voz fue baja cuando llamó a través de la sala al supervisor de turno. Oye, ¿quién es el oficial de rango en la base ahora mismo? El supervisor parpadeó, revisando el tablero. El General Callahan acaba de aterrizar. ¿Por qué? Kim no respondió. Solo miró de nuevo por la ventana a la mujer aún sentada bajo la sombra, silenciosa, firme, esperando. Kim dudó solo brevemente antes de abrir el canal de comunicación encriptado. Su autorización no era lo suficientemente alta para demandar respuestas, pero tenía suficiente margen y suficiente instinto para saber cuando el protocolo necesitaba un empujón. Tocó el icono marcado Strat-Intel, luego seleccionó el contacto de campo para la coronel Jana Ross. La línea se conectó con un chirrido suave seguido por la voz de Royce cortante y ligeramente irritada. Royce, señora, esta es la especialista técnica Martha Quinn, torre de control, 2. Una pausa. Este no es el canal usual. ¿Qué pasa? Kim mantuvo su voz equilibrada. He encontrado algo que requiere atención inmediata. Posiblemente un activo de misión Legacy. Identificación visual. Tatuaje en la espalda superior marcado C47V12. Presencia confirmada en la base de AdWords hoy. Femenina principios a mediados de 40. Royce no respondió de inmediato. Luego diga eso de nuevo. Kim repitió el código lentamente. Esta vez el tono de Royce cambió. ¿Dónde vio eso? En una imagen viral originada dentro de comunicaciones de base, individuo está actualmente detenida informalmente fuera del perímetro de línea de vuelo. No resiste. Sin disrupción, solo esperando. El silencio de Royce se extendió más. Cuando habló de nuevo, su voz fue baja, deliberada. Esa designación no debería existir fuera de archivos apagados. ¿Está segura de lo que vio? Sí, señora. El diseño es preciso, estandarizado, e intenté una referencia cruzada de archivo fue bloqueada por Firewall nivel 3. Lo manejaré. La llamada terminó. La coronel Jana Ross se sentó congelada detrás de su escritorio en el ala restringida de administración. Sus dedos flotaron sobre el teclado, luego se retiraron. No necesitaba buscar la designación. No después de años de rumores silenciosos, susurros fuera de registro, y una sola conversación susurrada con un mayor que desde entonces se había retirado a Arizona y se negaba a hablar con nadie en uniforme de nuevo. Inserción silenciosa 47V12.
Solo había habido un puñado de esas misiones, aún menos sobrevivientes, y la mayoría nunca regresaron en una pieza, mentalmente, físicamente o oficialmente. El tatuaje no era vanidad. Era un certificado de muerte para alguien que no se suponía que estuviera vivo. Tomó su línea segura. Esta es la Coronel Royce. Conécteme al ayudante del general Callahan. Dígale que tenemos un posible identificador rojo de categoría confirmado en base. Y tráigame forage interno del lote perimetral sur. El forage cargó granuloso y lento. Feed de cámara de seguridad del lote se angulado ligeramente hacia abajo enmarcado por el temblor de calor. La coronel Roy se inclinó hacia adelante en su silla, mano cubriendo su boca, ojos entrecerrados mientras avanzaba por la línea de tiempo. Una figura solitaria apareció cerca del macetero junto a la cerca. El contorno de su cuerpo era rígido pero compuesto, sus movimientos calmados, metódicos. Cuando la camisa se levantó brevemente en el forage anterior, la tinta captó el sol de una manera que hizo que el símbolo brillara. C47V12. Royce pausó el video, miró. No había muchas cosas que pudieran sacudir a Jano Ross. Había servido 2 tours en Afganistán, rotado por apps encubiertas de la OTAN en los Balcanes y mantenido su terreno durante auditorías internas más brutales que el combate. Pero esto le envió un escalofrío por la espalda. Años atrás, mientras estaba estacionada como oficial de inteligencia junior en una base de sitio oscuro en Diego García, le habían dado autorización parcial para revisar transcripciones de caja negra de misiones de extracción fallidas. La mayoría eran comunicaciones estándar, sellos de tiempo, llamadas. Pero una en particular destacaba. Una voz calmada y precisa guiando a una tripulación B-2 a ciegas a través de una tormenta de polvo en espacio aéreo disputado sin soporte satelital. Señales de llamada redactadas. Operador no identificado. Solo el nombre en código permanecía. V12 control de vector confirmado. Señal mantenida a través de contacto. Registro final de CAMS N047 Zulu. Operador presuntamente Kia presuntamente pero nunca confirmado. Royce no recordaba el rostro. Nunca hubo uno. Pero el ritmo, la forma en que esa mujer en la pantalla se llevaba. Alcanzó su teléfono y marcó una línea directa. Traiga al general Callahan aquí ahora. Sin ayudantes, sin manejadores, sin preguntas. Señora, acaba de aterrizar. Está en ruta al informe técnico en el hangar, rediríjalo a mi oficina. Dígale que concierne a una designación Fantasma Legacy. La pausa en el otro extremo dijo suficiente. Sí, señora. Roy se levantó y se movió a la ventana, observando mientras la forma de Dana Caslor permanecía inmóvil bajo el sol ardiente. No había teatralidades, no defiance, solo el peso del tiempo asentándose alrededor de alguien que había aprendido a esperar más que nadie más. En el fondo, los memes aún circulaban. La gente aún reía, pero Royce había visto el forage y había visto suficientes fantasmas en su carrera para saber que algunos de ellos caminan de regreso a la luz. El general Richard Callahan no era un hombre fácilmente sorprendido. A los 61, con cabello plateado en las sienes y una reputación tallada de misiones clasificadas y liderazgo inquebrantable, se llevaba como la gravedad de una ojiva, medido, silencioso y sentido antes de ser visto siquiera. Acababa de bajar del Suburban blindado cuando el mensaje le llegó. La coronel Royce requiere su presencia. Código Legacy C47. V12 ha sido identificado. El ayudante que lo entregó no explicó más. No tenía que. Callahan se congeló a mitad de paso, una bota aún descansando en el estribo del SUV. Por un segundo demasiado largo, miró a la distancia como si viera fantasmas reunirse sobre el asfalto. Luego lléveme allí. Ahora, mientras el Suburban redirigía hacia el ala de administración, la mente de Callahan ya ciclaba por un bowl de memoria, largo tiempo cerrado. La última vez que había oído ese código, estaba atado en la cabina de un B-2 Spirit. Señal de llamada Radar 12, volando a ciegas sobre espacio aéreo iraní con 2 motores fuera y cada feed satelital revuelto por torres de jamming. La misión había fallado. La tripulación había sido presuntamente perdida.
Sobrevivieron porque alguien, sin nombre, sin rostro, solo una voz, los mantuvo firmes a través de ese infierno. Una voz que susurraba cambios de altitud por canales muertos, los navegaba por terreno que nunca había sido mapeado públicamente y luego desaparecía. Los registros de misión etiquetaron el origen de señal como anomalía no confirmada. Enterrados y 47V12 inserción silenciosa. Vector 12. El auto se detuvo. Callahan bajó sin esperar a que la puerta se abriera. La coronel Royce lo encontró en el pasillo. Señor, dijo, su tono ya despojado de preámbulo. Creo que necesita ver algo. Lo llevó al monitor. El footage pausado en pantalla mostraba a una mujer en una camisa de apoyo azul marino sentada sola cerca del borde de la línea de vuelo. Su espalda a la cámara, pero la tela oscurecida por sudor delineaba algo inconfundible. La tinta nítida y sin disculpas. Sí 47V12. Callahan miró, luego exhaló como aire saliendo después de un puñetazo al estómago. ¿Dónde está ella? Aún afuera. No se ha movido en casi una hora. Callahan no respondió. No pidió protocolo. No demandó una reunión o autorización. Se dio la vuelta y salió por la puerta. Afuera, el sol estaba más bajo ahora, pero el calor aún ondulaba. Dana permaneció donde había estado, aún silenciosa. Una estatua presionada en un mundo que ya no la reconocía. O quizás nunca lo había hecho. No levantó la vista cuando oyó los pasos. No necesitaba. Callahan se detuvo a unos pies de ella. Sin escolta, sin ayudante, solo el peso de comando y un recuerdo arrastrándose de debajo de su piel. Estudió su rostro, la línea de sus hombros, la forma en que se sentaba, calmada, no casual. Luego, en voz baja, fue usted. Dana finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban secos, claros, firmes. Me preguntaba cuánto tardaría. Por un momento, ninguno habló. El viento cambió, llevando el rugido distante de postquemadores y el leve traqueteo de herramientas en acero. Pero en la quietud entre ellos, otro tipo de ruido zumbaba. Ecos viejos, peso no dicho, nombres que nunca habían sido escritos. Callahan tomó aliento. Su voz fue baja, pero resuelta. Pasé 12 años tratando de averiguar quién nos guió fuera de ese apagón. El comando dijo que era derrame de anomalía. Yo sabía mejor. Usted no era solo una señal. Conocía terreno que nuestros satélites no podían rastrear. Dana inclinó la cabeza ligeramente. Lo conocía porque lo caminé 2 veces a pie. La primera vez para mapearlo. La segunda para asegurarme de que era real. La mandíbula de Callahan se apretó. Nos dijeron que estaba muerta. Tenían que, dijo Dana suavemente. Esa misión no existía. Y yo tampoco. Una pequeña multitud había comenzado a formarse detrás de ellos ahora. Lo suficientemente lejos para no intruir, pero cerca para sentir que algo significativo pasaba. Gente que había reído antes ahora estaba en silencio, observando. Callahan retrocedió medio paso y se paró alto. Su voz se elevó, no alta, pero querida con la precisión de un hombre acostumbrado a comandar silencio. Damas y caballeros, dijo, girando ligeramente para que más pudieran oír, la mujer que han estado burlando, filmando y circulando por sus canales no es su entretenimiento. Cada ojo se clavó en él. No es una reliquia. No es una voluntaria. Es la sargento de primera clase Dana Kessler, anteriormente adjunta a Operación Inserción Silenciosa, Misión V12. Mantuvo una línea ininterrumpida de comunicación vector por 4 horas a través de espacio aéreo disputado sin satélite o radar. Sus acciones me salvaron a mí, a mi tripulación y a 36 más. Y nunca fue creditada porque lo que hizo no se suponía que pasara. Los murmullos comenzaron inmediatamente, algunos sorprendidos, algunos avergonzados. Algunos de los técnicos más jóvenes miraron a sus pies. El teniente Hayes, congelado cerca de la rampa de mantenimiento, parecía como si lo hubieran golpeado en el pecho. Callahan se volvió completamente hacia Dana. Luego, frente a la multitud, la mano derecha del general se levantó bruscamente, dedos rígidos, palma adelante,
brazos afilados y altos. Un saludo, el tipo no ofrecido casualmente, el tipo reservado para leyendas. Dana no se movió por un segundo. Luego se levantó lentamente, devolvió el saludo, no por obligación, sino por reconocimiento profundo ganado. Callahan bajó su brazo. Si esta base tiene un ápice de decencia, Ladd, dijo sin apartar la vista de ella. Recordarán este momento mucho más que sus chats grupales. Luego se dio la vuelta y se alejó, su paso firme, dejando atrás un silencio tan espeso que nadie se atrevió a romperlo. Dana se sentó de nuevo, y esta vez nadie la miró de la misma manera. Por primera vez ese día, nadie alcanzó sus teléfonos. Nadie se rió o susurró o reenvió un meme. El aire sobre la base aérea de Edwards había cambiado, como si algo ingrávido hubiera sido pelado, y todos los que quedaban de repente eran conscientes de lo pesado que podía ser el silencio cuando el respeto tomaba su lugar legítimo. Dana se paró donde estaba, postura relajada, pero inconfundiblemente firme. No necesitaba explicar nada ahora. El saludo lo había hecho. Las palabras del general habían cortado más profundo que cualquier reprimenda jamás podría. Y la multitud se recalibraba lentamente, torpemente, como niños atrapados burlando a un veterano de guerra frente a su abuelo. La coronel Royce fue la primera en actuar. Emergió del ala de administración con 2 miembros del staff a su lado, una tableta en la mano. Sus pasos eran eficientes, pero su expresión, medida alerta, quería del peso de disculpas sin fragilidad. Cuando llegó a Dana, se detuvo justo antes del nivel de ojos y extendió la tableta. Sargento Kessler, dijo, su voz firme pero respetuosa. Por orden del general Callahan y autoridad de comando, su autorización ha sido completamente reinstaurada. Está autorizada para operar, observar o apoyar cualquier y todos protocolos de entrenamiento en esta base. No aplica restricción de uniforme. Eso es efectivo inmediatamente. Dana tomó la tableta, ojos escaneando la página de confirmación. El banner rojo marcado autorización temporal había sido reemplazado por un verde en negrita. Activo, sin restricciones, sin vacilación, sin línea de firma, sin espera. Tocó aceptar y devolvió el dispositivo. Royce dudó solo ligeramente antes de agregar, y para el registro, debía haber mirado más de cerca. Eso es culpa mía. Dana dio un solo asentimiento. Gracias, coronel. A través de la pista aérea, el personal se dispersaba, moviéndose como si sus tareas de repente se hubieran vuelto urgentes de nuevo, pero más de unos pocos pausaron para mirar atrás. No por curiosidad ahora, por culpa y algo más, reconocimiento. Dentro de la sala de operaciones, la energía se había vuelto hueca. El hilo de chat una vez vivo se ralentizó a un gateo. Sin nuevos posts, solo el último meme lingering al fondo del feed. Uno donde el rostro de Dana había sido superpuesto con llamas de caricatura. Un solo nuevo comentario apareció debajo. Bórrenlo. Luego otro. Esa es Kessler. Salvó a toda una tripulación. Bórrenlo. Y luego silencio. Dana dio un paso adelante hacia la cubierta de entrenamiento, no como invitada, no como idea tardía, sino como alguien destinado a estar allí. La multitud se apartó, no dramáticamente, no en pánico, solo lo suficiente para marcar un cambio en presencia, como una corriente natural reorientándose alrededor de una piedra fija. Caminó calmadamente, sus botas rozando ligeramente contra el concreto, su sombra proyectada larga en el sol de la tarde tardía. Cada paso que daba ahora carried una onda. Donde había habido despido, ahora había espacio. Donde había habido juicio, ahora había silencio. Taylor Briggs fue la primera en acercarse. La joven aviadora se paró cerca de la estación de observación, gorra en mano, ojos yendo brevemente abajo antes de subir para encontrar los de Dana directamente. No había disculpa en sus palabras, solo algo más raro. Sinceridad. Me alegra que esté aquí, dijo Taylor. Necesitábamos ver esto. Dana la miró por un latido, luego respondió simplemente, yo también. No lejos detrás, unos pocos de los reclutas más jóvenes, aquellos que habían compartido los memes, aquellos que habían reído sin pensar, se pararon rígidos, inciertos, uno de ellos, Morales,
El que había tomado primero la foto de su tatuaje, miró a sus botas cuando la mirada de ella pasó por él. No habló, tampoco ella. Pero esa mirada, la ausencia de desprecio, la presencia de memoria, habló suficiente. En el hub de comando, la coronel Royce observó a través de la ventana panorámica de vidrio, brazos cruzados, diciendo nada. Su asistente ejecutivo Hubbard cerca, incierto sin interrumpir. Algo en su mente, coronel, preguntó en voz baja. Royce no quitó los ojos de Dana. Caminó a través de ese fuego sin elevar su voz una vez, dijo. ¿Gente como ella? No los entrenas. No los debriefas. Nunca los olvidas. A corta distancia, el teniente Aye se paró torpemente cerca de los lockers de mantenimiento, manos detrás de la espalda, cada bit de Swagger gun. No había dicho una palabra desde el discurso del general. Parecía querer desaparecer. Cuando Dana pasó a 10 pies de él, se preparó instintivamente como esperando confrontación, pero ella ni siquiera miró en su dirección. Eso de alguna manera cortó más profundo que cualquier reprimenda jamás podría. La sirena de informe sonó a través del piso del hangar, señalando el fin de la rotación operativa del día. El personal comenzó a cambiar a formaciones de reagrupamiento. Algunos aún robando miradas hacia Dana, otros solo moviéndose en piloto automático, inciertos cómo llevarse en la nueva atmósfera. Luego alguien se movió. Un sargento de staff solo cerca de la cubierta de observación dio un paso adelante, cuadró su postura y levantó su mano en saludo. Afilado, medido, no ceremonial, respetuoso, deliberado. Otro siguió. Luego un tercero. A través del asfalto junto a la bahía de reabastecimiento, un grupo de aviadores juniors siguió el ejemplo, lentamente al principio, mirándose uno al otro como chequeando permiso. Pero no vino orden. Ninguna era necesaria. El movimiento se extendió como una ola silenciosa, ondulando hacia afuera desde donde Dana se paraba cerca del centro de todo. En momentos, casi cada miembro del servicio uniformado en la cubierta se había vuelto para enfrentarla, espalda recta, brazos levantados en perfecta unisón. No era un comando. Era un ajuste de cuentas. Dana no respondió inmediatamente. Miró alrededor, no abrumada, no triunfante, solo presente, completamente como alguien que había querido peso por tanto tiempo que ser vista ya no requería palabras, levantó su mano en retorno. No alto, no grandioso, solo firme. A unos metros detrás de ella, el general Callahan observó en silencio. La coronel Roy se paró a su lado, su expresión indescifrable. No necesitaba decir una palabra, murmuró Royce. Y aún así, hizo que este lugar recordara quién se supone que es. Callahan asintió. Saludamos un rango, pero gente como ella. Saludamos un legado. Mientras la línea de saludos bajaba lentamente, nadie habló. Las llamadas y parloteo usuales que seguían al despido nunca vinieron. La gente regresó a sus deberes diferente, más consciente de sí mismos y de quién estaba entre ellos. Más tarde esa noche, el chat grupal estaba quieto. Sin nuevos memes, sin bromas, solo un mensaje pinned en la cima. Si viste lo que pasó hoy, recuérdalo. Si no, pregunta a alguien que lo hizo. Y debajo de eso, una sola imagen, Dana Casler de pie quieta en la luz, devolviendo un saludo que nadie había ordenado, aún así todos habían dado. El crepúsculo cayó suavemente sobre Edwards, proyectando largas rayas violetas a través de los hangares y brillando en los cuerpos elegantes de jets dormidos en el asfalto. El viento se había enfriado, carrying con él el silencio seco del Mojave. La mayoría del personal se había retirado por el día, sus botas ya no ecoando a través del concreto. Pero dos figuras aún permanecían cerca del banco perimetral. Una sentada con piernas firmes y manos dobladas, la otra de pie solo por hábito. Taylor Briggs no habló de inmediato. No había planeado qué decir. Las palabras se sentían demasiado pequeñas para lo que había presenciado. Pero aún así, algo la había pulled de regreso a este spot. Dana se sentó en silencio, mirando al horizonte desvaneciente, no tensa, no expectante, simplemente consciente. Taylor finalmente rompió el silencio. No creo haber visto nunca a tanta gente caer en silencio de una vez.
Dana ofreció una sonrisa tenue, aún no mirándola. El silencio puede significar muchas cosas hoy. Creo que significó que estaban escuchando por primera vez. Taylor cambió su peso. Quería decir que lo siento. No porque publicara algo. No lo hice. Pero tampoco lo detuve. Lo vi pasar. Vi a la gente reír y no dije nada. Dana finalmente volvió la cabeza. Su mirada no era afilada. Era gentil en la forma en que una montaña es. Inmóvil, perdurante. Estabas observando, dijo. Eso ya te pone por delante de la mayoría. Taylor miró abajo. Pero podría haber dicho algo. Tal vez. Dana en voz alta. Pero a veces la lección no está en hablar inmediatamente. A veces está en lo que haces después de haber visto. Se sentaron en silencio por unos segundos más. Taylor aclaró su garganta, intentando de nuevo. ¿Puedo preguntarle algo? Ese código V12, el tatuaje, ¿por qué conservarlo? ¿Por qué marcarse con algo que nadie se supone que hable? Dana miró de regreso hacia la pista. Su voz era calmada. Porque olvidar no lo hace falso. Esa misión dio forma a todo después. La gente que perdimos, las elecciones que hice. No necesitaba una medalla, pero necesitaba algo para recordarme que incluso si el mundo no lo reconocía, yo estaba allí, y importaba. Taylor asintió lentamente, como tratando de absorber algo más pesado que lo que jamás había carried. Creo que acaba de hacer que media base repensara por qué usan un uniforme, dijo en voz baja. Dana sonrió de nuevo, esta vez con algo más cercano a calidez. No vine aquí a cambiar la mente de nadie. Vine porque la coronel Royce preguntó, pero me alegra si algo se pegó. Taylor se inclinó contra el banco ahora, brazos cruzados sueltos sobre su pecho, la tensión en sus hombros finalmente ablandándose. Solía pensar que ser fuerte significaba saber todo, dijo, como tener todas las respuestas, ser el más rápido en reaccionar, el primero en hablar. Dana inclinó la cabeza ligeramente. Y ahora estoy empezando a pensar que tal vez es lo opuesto, dijo Taylor. Tal vez la fuerza es sobre saber cuándo no hablar o saber que no sabe suficiente aún. Y aún aparecer. Los labios de Dana se curvaron tenuemente. Esa es la parte que no ponen en los videos de reclutamiento. Taylor se rió. No, realmente no. Hubo otra pausa, pero esta era cómoda. El tono de Taylor cambió más bajo ahora. ¿Alguna vez siente que ya no pertenece? ¿Como si estuviera fuera de paso con todos los demás? Dana la miró con ojos firmes todo el tiempo. Pero el truco es darse cuenta de que no es tu trabajo igualar su paso. A veces estás destinado a caminar más lento. Mirar más profundo. Y si lo haces lo suficiente, si mantienes el curso, encuentras otros que estaban haciendo lo mismo. Taylor dejó que las palabras se asentaran, luego tomó un aliento lento. Quiero quedarme en la fuerza, quiero decir. Pero no solo para usar la insignia. Quiero ser alguien que realmente signifique algo, que lo haga contar. Dana asintió. Entonces no persigas el reconocimiento. Persigue el trabajo. Haz las cosas duras en silencio. Aparece cuando nadie más lo hace. Y nunca dejes que su ruido ahogue tu razón para estar aquí. Detrás de ellas, las luces de inundación de la pista aérea se encendieron una por una, proyectando sombras largas a través del asfalto. El cielo se había vuelto índigo. Aún así, ninguna mujer se movió. Taylor finalmente dijo, creo que necesitaba hoy más de lo que me di cuenta. Dana la miró, y esta vez su voz fue más suave. Entonces asegúrate de que alguien más te necesite mañana. No lejos, dentro del centro de comunicaciones, el chat grupal no oficial se había quedado quieto. Un nuevo admin, alguien anónimo, había pinned un mensaje final. Este espacio solía ser donde nos burlábamos de gente que no entendíamos. Ahora es un espacio para recordar qué pasa cuando lo hacemos. Un link se agregó abajo. Llevaba a una foto. Dana Kessler a mitad de saludo capturada simplemente, el honor vive en los silenciosos. A la mañana siguiente, el sol salió en silencio sobre AdWords,
proyectando luz ámbar suave a través del asfalto. La misma base aérea que solo 24 horas atrás había ecoado con risas y burlas ahora se movía con un ritmo más deliberado, más calmado, más humilde. Dana ya estaba levantada antes de que la mayoría de la base se agitara. Se movió con la misma eficiencia quieta que siempre había tenido, sus pertenencias empacadas en esa bolsa de lona desgastada colgada sobre su hombro. Los mismos shorts de entrenamiento, la misma camisa descolorida, sin ceremonia, sin séquito. Fuera de los barracones, el cielo era pálido y claro. Mientras pasaba el borde norte de los hangares, un joven oficial de logística la notó y enderezó su postura, no por regulación, sino por reflejo. Dio un asentimiento silencioso. Dana lo devolvió sin romper el paso. En la puerta de checkpoint, el mismo guardia del día anterior levantó la vista de su tableta. Sus ojos se abrieron ligeramente y se paró un poco más alto. Señora, dijo respetuosamente, se vaya. Dana ofreció un asentimiento educado. Tiempo de dejar que la próxima generación tome el volante. Dudó, luego agregó. Somos mejores por ayer, todos nosotros. Ella no respondió con palabras, solo una mirada, calmada, agradecida, y luego se fue, botas cruzando el umbral entre presencia y memoria. De regreso en el edificio de administración, la coronel Royce entró a la sala de conferencias, flanqueada por su staff ejecutivo. En la pared, un nuevo ítem había sido montado durante la noche, una fotografía enmarcada impresa en mate, negro y blanco. Dana Kessler de pie bajo el sol de la tarde, saludando en retorno. Debajo, una placa leía, Sargento Dana Kessler, inserción silenciosa 47, la señal que ignoramos. La voz que nos salvó de todos modos, Roy se paró frente a ella más de lo necesario. No pidió esto, murmuró alguien detrás de ella. Nunca lo haría, respondió Royce. Mientras tanto, Taylor Briggs se sentó en una consola de comunicaciones revisando footage de entrenamiento. Su expresión era diferente ahora, enfocada, anclada. Había una nueva insignia clip junto a su monitor, una pequeña tarjeta laminada con la misma fotografía y una sola línea tipeada debajo. Sé la razón por la que alguien se queda en silencio y de pie. El camino fuera de AdWords era largo y plano, cortando a través del Mojave como una cicatriz. El camión de Dana se movió por la carretera vacía a un paso firme, polvo arrastrándose detrás de sus llantas. La radio apagada, las ventanas abajo, su cabello ondeaba en el viento cálido, unos mechones sueltos captando la luz dorada. La base se encogió lentamente en su espejo retrovisor hasta que fue poco más que un espejismo distante de acero y orgullo. No miró atrás, no por amargura. No había ninguna. Había venido cuando se lo pidieron. Había mantenido su terreno. Nunca había elevado su voz una vez. Y eso había sido suficiente. Millas lejos al otro lado de la base, un nuevo informe de orientación estaba en marcha. Un joven instructor teniente se paró ante una docena de reclutas frescos, proyector zumbando a su lado. Clicó al siguiente slide y en lugar de la lista esperada de protocolos o especificaciones de equipo, una foto llenó la pantalla. Era Dana. A mitad de paso, el tatuaje de alas gemelas tenue bajo su camisa húmeda por sudor. El pie de foto debajo leía, sepan quién camina entre ustedes y que carre en silencio. Unos pocos reclutas susurraron. El instructor dijo, esta mujer vino a observar entrenamiento. Se fue habiendo entrenado a todos nosotros sin decir una palabra. Su rango nunca superará su lección. En el comedor, alguien dobló en silencio un meme impreso y lo tiró. En la bahía de mantenimiento, Aye se paró solo junto a una consola medio desensamblada. Su reflejo tenue en el vidrio, tocó el borde una vez, luego sacó la tableta de comunicaciones de su cinturón y borró el último rastro de su historia de posts, no por miedo, sino por vergüenza. Y en algún lugar en la esquina de la biblioteca de la base, Taylor Briggs había abierto un cuaderno fresco. No escribió nada en él aún, pero en la página frontal había penciled una frase en letras mayúsculas claras, cuando no sepas quién es ella, párate más recto por si acaso. En cuanto a Dana, el camino seguía. No tenía destino fijo, no fanfarria esperando en la próxima parada, solo un regreso quieto a la vida que había construido después del servicio, una donde no necesitaba aplausos,
no buscaba reconocimiento, y nunca pedía ser recordada. Pero lo sería porque ahora en una de las bases más seguras y élite del país, su presencia le injuriaría. No en los archivos, sino en la fibra. No como un fantasma, no como un mito, sino como el recordatorio de que el legado no usa una placa de nombre. Entra, se le dice que se vaya, y te hace desear no haber dicho una maldita cosa. Y quizás esa es la parte que estamos destinados a recordar más. No las medallas, no los números de archivo, sino los momentos cuando alguien se para alto en silencio y deja atrás una lección que ecoa más fuerte que cualquier uniforme jamás podría. Si la historia de Dana te hizo pausar incluso por un momento, nos encantaría oír qué parte se quedó contigo más. ¿Alguna vez has conocido a alguien como ella? Alguien que no necesitaba hablar para comandar respeto. Comparte tus pensamientos abajo. Leemos cada comentario. Y si historias como esta importan para ti, si crees que el honor aún vive en actos quietos, en nombres olvidados, en aquellos que quieren más de lo que muestran, adelante y suscríbete a este canal. Hay más voces como la de Dana esperando ser oídas. Toca la campana para que nunca te pierdas una historia y mira el próximo video ahora apareciendo en tu pantalla. Lo elegimos solo para ti. Gracias por ver y hasta la próxima, párate alto incluso cuando nadie